con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a su programa semanal Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez, siempre con temas de actualidad, siempre con temas de interés público. El que vamos a tocar hoy es de gran sensibilidad y estoy segura que interesa a todos porque nunca sabemos en qué momento, si nos llega un accidente inesperado, podemos convertirnos en personas con discapacidad y es muy importante saber a dónde podemos acudir, qué fortalezas tiene Zacatecas en ese tema. Creo que le falta mucho todavía por avanzar, pero también ha habido cambios relevantes en la entidad. Los gobiernos han asumido la necesidad de mejorar en tema de rehabilitación y hoy me acompaña la directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial que se ubica en Guadalupe, Zacatecas, el CREE. Ella se llama Adriana Torres Rodríguez, tiene una especialidad en temas de rehabilitación y es una mujer que quiere mucho su trabajo y que lo vive muy intensamente, a quien le doy la bienvenida a este programa. Adriana, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Silvia, es un gusto estar aquí contigo en tu programa, gracias. Y es un gusto saber que el CREE ha evolucionado para bien. Yo debo ser muy honesta y debo decirte que hace muchísimos años que no entro a las instalaciones del CREE, pero por información que me llega, por imágenes que luego vemos en el ámbito informativo, se da uno cuenta de los grandes esfuerzos que se han realizado en este centro. Cuéntame en términos generales cómo se encuentra y me gustaría que lo hicieras desde una perspectiva de alguna comparación con otra entidad de la República, por ejemplo, Aguascalientes. Sí, Silvia, fíjate y dices bien, el centro se ha ido transformando. Tiene más de 40 años el centro de rehabilitación y se creó como todos los centros de rehabilitación y educación especial, con un modelo CAPSE, siendo un centro de rehabilitación y una escuela de educación especial a su lado, para que pudieran tener los pacientes su rehabilitación, pero al mismo tiempo asistieran a la escuela de educación especial. Con este modelo se estuvo trabajando por 20 años. Después se queda el centro de rehabilitación y la escuela de educación se va, pero quedan ocupados ese edificio por un centro de maestros. Es hasta en los últimos años que el Centro de Rehabilitación de Zacatecas sufre una máxima transformación, en donde hay una ampliación de los consultorios médicos, tenemos la construcción de un tanque terapéutico, la ampliación del área de terapia física, tenemos además cubículos para terapia del lenguaje, terapia de aprendizaje, tenemos un circuito terapéutico y algo también muy importante que tal vez para alguien no es importante, pero tenemos un estacionamiento para los pacientes, ya que antes no teníamos. Entonces los mismos usuarios del centro batallaban y tenían que dejar su carro hasta a veces 2 cuadras para poder accesar al centro. Entonces es importante mencionar porque bueno, ya el mismo usuario puede accesar directo hasta el centro. ¿Tienes 8 años, me decías, al frente o 10? 8 años en la coordinación general, en la dirección, Ajá. Pero ya tengo más de 10 años trabajando en el centro. A ver, me gustaría tener un comentario tuyo en este sentido. Zacatecas ha vivido en el rezago en términos de rehabilitación, desgraciadamente. ¿Sí o estoy exagerando? Yo creo que no, yo creo que comparado a nivel nacional, Zacatecas ocupa un buen lugar a nivel de rehabilitación, al menos en sus centros de rehabilitación. ¿Y en qué me baso esto?
Nosotros pertenecientes a un sistema nacional DIF, en donde constantemente nos están evaluando y nos están comparando a nivel nacional con todos los centros, Zacatecas ocupa un buen lugar y es de rescatar o resaltar que en los últimos años Zacatecas ha resaltado y ha sido ejemplo para otras entidades. ¿Cómo por qué? Porque obtuvimos el distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que ningún centro de rehabilitación lo había obtenido. Como que se creó una plataforma para poder recabar la información de las unidades básicas de rehabilitación, porque déjame te explico que tenemos un centro de rehabilitación ubicado en Guadalupe, Zacatecas, pero tenemos 48 unidades básicas de rehabilitación ubicadas en diferentes municipios para que puedan brindar la atención más básica de rehabilitación. Y entonces esta información tenemos que recabarla y mandarla cada mes, tanto al Sistema Estatal DIF como al Sistema Nacional DIF. Zacatecas fue de los primeros centros en crear una plataforma para poder recabar esta información sin que los auxiliares, que son las personas que trabajan en las unidades básicas, tuvieran que trasladarse cada mes únicamente a traer la información. Entonces, también en este sentido, Zacatecas fue referente a nivel nacional. Bueno, entonces yo creo que enfoqué mal la pregunta, porque estamos hablando y tú planteas la rehabilitación desde el ámbito institucional. Con este centro, los avances son notables y tienen reconocimientos. Yo lo que quise plantear fue en términos generales, como entidad. Imaginándonos que no existiera el CRE ni existiera el DIF, pues no hay desde el sector privado las inquietudes para tener terapeutas de alto nivel. Te lo digo, te lo voy a contar, te lo contaba antes de entrar a cuadro, pero ahora te lo cuento y lo comparto con la población que nos sigue en este programa, que por cierto es todo el estado de Zacatecas. A mí me sucedió en lo personal una cirugía en la rodilla izquierda que me tuve que hacer y que quise hacerme en la Ciudad de México, y regresé a Zacatecas a hacer la rehabilitación. Me dijo el doctor, le encargo mucho que sea una rehabilitación buena. Yo ya la operé, pero lo que sigue es más importante que la cirugía misma. Básico. Es básico para que usted salga adelante. Entonces llego y yo, créeme, no se me ocurrió ir al CRE, ni por aquí me pasó. Entonces me fui a atender a la clínica Santa Teresita, donde nada más me sacaron el dinero y me hacían 3 cosas. Me pasaban un guante de diferentes texturas sobre mi rodilla y luego me ponían calor y me tenían ahí acostada un rato y ya váyase. Entonces, cuando hablo con mi médico y me dice, oiga, usted ya debe estar corriendo, le digo, doctor, todavía estoy caminando con una andadera. Dijo, pero por Dios, eso no puede ser, había pasado un mes y medio. Un mes y medio perdido en el que se me pegó la rótula y se me hicieron fibromas, ¿cómo se llaman? Se crearon fibrosis, la fibrosis. Entonces me dijo, la espero aquí, pero ya con carácter de urgente. Y fui y me metieron a una rehabilitación de 2 semanas porque tenía mucho trabajo en aquella época. Colaboraba en el gobierno del estado de Zacatecas con Ricardo Monreal Ávila. Y allá me sometieron a una cosa que yo descubrí totalmente diferente, que usaban ligas, usaban pelotas, usaban el hielo, usaban el agua, me doblaban la pierna, me ponían un rato en la bicicleta, todo lo contrario de lo que aquí no pasó. Entonces yo me quedé con la impresión de que Zacatecas en términos de rehabilitación es un problema mayúsculo, pero ahora que te escucho con el tema del CRE, bueno, me doy de topes en la cabeza por no haber ido al CRE, y me da gusto pensar que existe alternativa para quien sufre la necesidad de una rehabilitación. ¿Y cómo le haces para poder atender a tanta población? Porque supongo que es mucha. Es muchísima y no nos damos abasto, Silvia. Y referente a lo que tú mencionas de tu caso, déjame decirte, en Zacatecas tenemos muy buenos médicos especialistas en rehabilitación. ¿Sí? Médicos muy capacitados y que no tienen por qué ir a otro estado a buscar esta atención.
cuando tenemos a los mejores médicos en rehabilitación. Y yo te puedo decir, y me enorgullezco de eso, que los mejores médicos los tengo en el centro de rehabilitación, desde luego, pero aún así hay más médicos en rehabilitación en el estado de Zacatecas, hay en otras dependencias, por ejemplo, Seguro Social, en ISSSTE, en clínicas particulares, que hay muy buenos médicos en rehabilitación. A veces, como población, que presentamos una lesión, queremos inmediatamente el resultado o volver a caminar o que ya se me quite el dolor. Sin embargo, es importantísimo ser valorado por el médico especialista en rehabilitación, que tiene un enfoque muy diferente al cirujano, al traumatólogo, que precisamente su enfoque es rehabilitatorio. Y a veces decimos, bueno, es que perdemos mucho tiempo en desinflamar, pero es básico poder desinflamar para después fortalecer el músculo y tener una función que sea en las mejores condiciones. Efectivamente, Zacatecas es uno de los estados con mayor número de personas con discapacidad. No me digas. Tenemos un estado territorialmente muy grande, y por número de población es de los primeros estados con personas con discapacidad. No nos damos abasto, sí, aunque tenemos el personal en instituciones como el DIF, que tratamos de abarcar lo más que se pueda, son 48 unidades básicas de los 58 municipios, pero aún así no nos damos abasto. Aparte de la unidad básica, entiendo que es básica. Así es básica. Que lo ideal está acá en el CRE a nivel central. Ahora, lo más importante, por lo que te escucho, es estar con el médico perfecto en el momento ideal, en el momento correcto, porque vuelvo a mi propia experiencia y se las comparto porque estoy segura que a muchos les ha pasado. Cuando yo regresé de la Ciudad de México, venía con un empaque en mi pierna que me tenían que quitar acá. Y recuerdo que fui a ver a un traumatólogo ahí mismo en el Hospital Santa Teresita y me recibió de muy mala gana y me dijo, esta operación la pudimos haber hecho aquí en Zacatecas, no tenía por qué irse de Zacatecas. Se enojó mucho conmigo. Dije yo, bueno, fue una decisión porque mi médico tratante, pues yo viví 10 años en México, acababa de regresar, yo estaba acostumbrada a ver a mi médico de allá, que fue el que me operó. Entonces se enojó tanto que simplemente quitó lo que tenía que quitar y me mandó a mi casa y nunca me dijo, ahora vea a un médico en rehabilitación. Claro. Entonces yo dije, pues yo voy a buscar dónde hay rehabilitación y no sabía lo que era eso. Entonces, qué importante es el recurso humano y la sensibilidad para saber atender a una persona que viene además es una experiencia muy dura, tener un problema físico. El mío es una vacilada comparado con personas que han sufrido accidentes gravísimos, que ya no pueden caminar, que ya no pueden mover. La rehabilitación de una mano, por ejemplo, es durísima, es dificilísima. Todas las rehabilitaciones son difíciles, ¿verdad? Así es, Silvia, tocas un punto muy sensible, porque de algo que yo les estoy insistiendo todos los días al personal de ahí del centro, y no me dejarán mentir, es de que les pido encarecidamente que tengamos un buen trato hacia los usuarios que asisten al centro, porque efectivamente se están enfrentando ante una discapacidad que no tenían. Y como puede ser una discapacidad temporal, que en un par de meses van a volver a caminar, estamos hablando si fue una secuela de fractura, de un esguince, de una mano, de un pie, o como puede ser una discapacidad permanente, en donde estamos atendiendo a pacientes con secuelas de enfermedades vasculares cerebrales, o pacientes que ya no pueden hablar, que se les realizó una cirugía en cerebro y que ya no pueden hablar. Entonces, el usuario, el paciente, llega al centro con ese dolor de enfrentarse a ya no es quien era, ya no me puedo mover por sí solo, ya no me puedo vestir por sí solo. Y de todos modos llega y ve a un médico malacariento, ve a un terapista enojado. Pues no se vale. Yo creo que estamos ahí nosotros como servidores públicos precisamente para ellos, para atenderlos con calidad y con calidez. Sí, estamos obligados a brindar los mejores tratamientos especializados, pero también con un trato de calidad y calidez, porque
el médico, el terapeuta, que es el que se pasa más horas ahí con el paciente, se vuelve su psicólogo, se vuelve su confidente, se vuelve su amigo, porque bueno, pues está compartiendo con él todas estas etapas del duelo que está viviendo él, el usuario. Es un auténtico duelo lo que te está pasando. Totalmente. Y entonces totalmente. te vuelves totalmente dependiente de alguien. Entonces el terapeuta llega a ocupar un lugar tremendamente importante en tu vida, y sobre todo si eres una persona ya de cierta edad, ¿te imaginas? Claro. Yo recuerdo cuando me fui a rehabilitar aquella clínica en la Ciudad de México de emergencia, qué estupenda clínica, por supuesto que había terapeutas además de muchos países, o sea, estamos hablando de un excelente nivel que yo no sé ni cómo, bueno, tuve muy buena suerte en que ahí me rompieran la fibrosis y me despegaran la rótula con pura rehabilitación. Y recuerdo cómo se rehabilitaban ahí muchachos jóvenes de equipos de primera división de fútbol. Y ellos salían el mismo día que entraban ya casi salían listos para irse al campo de fútbol a seguir jugando. Entonces, para mí, y siendo mujer y siendo toda quejumbrosa, pues a mí se me hacía imposible. El día que me tocaba doblada de rodilla, era gritar, era llorar, porque te ponen boca abajo y te la van doblando para romper la fibrosis. Sí, es doloroso, es muy doloroso. Es muy difícil. Estamos hablando de temas de verdad dolorosísimos, dificilísimos. Lloras, pero tienes que hacerlo. Sí. Y me da mucha tristeza pensar, Adriana, en el caso de personas que, por ejemplo, estén ahorita viéndonos en algún municipio de Zacatecas y que estén postrados y no tengan nada de rehabilitación. No puede ser, es lo más injusto que le puede suceder a un ser humano. No puede ser, Silvia. Repito, en la mayoría de los municipios, todavía nos faltan varios municipios, es cierto, pero en la mayoría de los municipios les pueden brindar la atención básica. Sí es cierto, es una atención básica en rehabilitación, pero es una atención que le puede cambiar la vida a un usuario, que le puede cambiar la vida a un paciente. Estas unidades están atendidas por auxiliares en terapia física o ya por licenciados en terapia física. Va un médico rehabilitador, hace sus valoraciones, deja sus indicaciones para el terapeuta, y en muchos de los casos enseñan a los familiares para que los familiares apoyen a la terapia. Cuando son casos ya más especiales, que son más complicados, sí se les pide que acudan al centro de rehabilitación. Yo los invito a que asistan al centro de rehabilitación. El centro es precioso, aparte de que sus instalaciones quedaron muy lindas, muy bonitas. Es un centro muy equipado. Tenemos muchos equipos muy buenos, de muy buena tecnología. Tenemos un equipo multidisciplinario muy completo. Desde luego quisiéramos que nuestra plantilla aumentara, quisiéramos que tuviéramos mucho más médicos especialistas, pero te puedo platicar que tenemos, pues no solo los médicos en rehabilitación física, que tengo 5 médicos en rehabilitación física, tengo un médico en comunicación humana, audiología y foniatría, que también atendemos problemas de audición, problemas del lenguaje, problemas de aprendizaje. ¿Qué es tu especialidad? Que es mi especialidad, así es. Y que también tenemos los terapeutas del lenguaje y de aprendizaje. Entonces, atendemos, ahora sí que no tenemos límite de edad, atendemos desde bebitos recién nacidos hasta adultos mayores. Tenemos muchos programas, tenemos un programa muy bonito que es un programa de prevención de caídas al adulto mayor. ¡Ay, qué bien! En donde hacemos diferentes pruebas, valoramos ahí el tono, la fuerza muscular, el equilibrio y si está en riesgo o no de presentar una caída. Tú sabes que cualquier persona que presente una caída y una fractura es muy complicado, pero un adulto mayor mucho más. Ese es riesgo hasta de morir. Hasta de morir, porque se pueden complicar con una embolia, un infarto y queda con... O como bien dices, con una muerte. Yo tengo casos cercanos, recientes, de personas que fallecieron por una caída. Entonces, imagínate, la prevención, Adriana. Así la es. Prevención. ¿Y hay espacio para llevar personas a prevención? Sí, de hecho, ahí en el centro de rehabilitación, déjame decirte que también el CRE fue pionero en este programa de prevención de caídas, muy aplaudido y muy
reconocido a nivel nacional, porque, repito, fueron los médicos en rehabilitación del centro quienes, bueno, dijeron, vamos a crear este programa. Y así fue como surge. Entonces se hacen las valoraciones al adulto mayor, al paciente que sale con riesgo, se somete a un programa de terapia por 2 o 3 semanas y luego nuevamente vuelve a ser valorado. La verdad es que hemos tenido muchos usuarios, después los usuarios no se quieren ir, ya cuando llega el momento de darlos de alta no se quieren ir, pero bueno, es importante mencionarles y hacerles ver a ellos que pues el centro de rehabilitación el principal objetivo es que el usuario alcance su máximo grado de rehabilitación. Que aprenda. Que aprenda. Ya cuando llegó al tope, al límite, bueno, tenemos que darlo de alta, tenemos que enseñarle a él cómo debe de moverse, cómo debe de ejercitarse en su casa y cómo incluirse nuevamente a una sociedad. Ay, qué cosas tan importantes. Cuéntanos cómo es el centro y qué tiene. Uh-huh. Y también luego me dices qué no tiene y que te encantaría tener. Sí, mira, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, como te mencioné, cuenta con médicos especialistas en rehabilitación física. Uh-huh. Y de ahí se desprenden los servicios de terapia física, terapia ocupacional, estimulación temprana, que la estimulación temprana, tengo que mencionarte, es para niños menores de 4 años, pero ojo, no son para niños sanos, son para niños que tienen un riesgo potencial de desarrollar una discapacidad. O bien que tienen ya una discapacidad establecida, que sabemos que hay bebés que ya nacieron con una discapacidad. Claro. Pero también sabemos que hay niños que tienen el riesgo de presentarla. ¿Como cuál? Aquellos bebés que nacieron antes de tiempo, ajá, que durante el embarazo la mamita tuvo alguna infección, algún problema de salud, que al momento de nacer el bebé no lloró ni respiró, que presentó ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, que se puso moradito. En fin, todos estos son factores de riesgo para presentar una discapacidad. Una discapacidad motriz principalmente, pero también puede ser una discapacidad sensorial. Ajá. Y bueno, para ellos tenemos este servicio de estimulación temprana. Nuestra área de estimulación temprana es de las más completas. Tenemos un cuarto de estimulación multisensorial donde estamos estimulando específicamente los órganos de los sentidos, pero que es importante mencionar, y vuelvo a insistir, la importancia de que sea valorado por un médico especialista, porque no es receta de cocina, no es de que a todos los niños los metamos y vamos a darles el mismo estímulo a todos. Pues no, ahí se valora a cada uno y en específico es su diagnóstico y su tratamiento para ellos. ¿Y cuántos niños tienes, por ejemplo, en eso? Mira, más o menos la población de estimulación temprana oscila entre 100 y 105 niños. Ajá. Y los que entran a cámara serán como unos 20 o 30 niños. ¿Qué es entrar a cámara? La cámara de estimulación multisensorial, la que te menciono, que es para estimular los sentidos. Entonces es una cámara de las más completas también que tenemos en el centro, porque hay fibra óptica, hay colchones, hay alberca de burbujas de colores, y bueno, estamos estimulando oído, el sistema vestibular para el equilibrio, el tacto, el olfato. Entonces tenemos diferentes actividades en esta cámara de estimulación. ¿Y deben llegar las mamás de los niños, están ahí presentes durante la rehabilitación? Sí, aprendiendo y entendiendo a su hijo. Así es. En estimulación temprana entra mamá y bebé. Bueno, eso es hablando de bebés. ¿Qué más tienen? Por ejemplo, para personas que van en silla de ruedas. Pues el servicio de medicina física y bueno, te comento, otro de los servicios, antes de pasar a los pacientes de silla de ruedas, tenemos el área de psicología, que es importantísimo acompañar en todo este proceso al usuario. Uh-huh. El paciente que ingresa al centro de rehabilitación, amerite o no amerite, todos pasan a psicología. ¡Ay, qué bien! Todos pasan. De repente hay resistencia de que no, es que yo no lo necesito, es requisito para entrar al centro. ¡Ay, qué bien! Entonces, pues de entrada pasan al servicio,
son valorados ahí, se les hace el impacto emocional, una valoración del impacto emocional. Efectivamente, habrá pacientes que manejan muy bien su discapacidad, saben cómo manejarla, pero hay pacientes que no, que requieren de este apoyo psicológico y continúan con su apoyo psicológico. Y no solo para él, sino también lo brindamos para la familia, porque una discapacidad te cambia no solo a ti, te cambia todo tu entorno. Por supuesto. Y pues ahí en el centro tratamos de brindar este apoyo psicológico también a la familia. Ay, qué bueno. Otro de los servicios también importantes, y como te mencionaba yo hace rato, pues yo soy médico en comunicación humana, soy audióloga, son los problemas de audición, que también son muy frecuentes en el estado de Zacatecas. Entonces, en el centro tenemos el servicio para realizar estudios de audición, como son audiometría, los potenciales vocados auditivos, que son los estudios que se le realizan a los bebés, el tamiz auditivo, porque bueno, un bebé que no escucha no desarrolla lenguaje, y con todo lo que implica que haya un usuario sordomudo o un paciente sordomudo. No va a desarrollar lenguaje, entonces no desarrolla una escuela, no puede entrar a una escuela, y todo el impacto social que eso da. Entonces, lo que tenemos ahí es el tamiz auditivo, que es el estudio para detectar si un bebé oye o no oye. Tenemos las pruebas de potenciales auditivos, que nos dice exactamente cuánto oye una persona. Y si no oye, de una vez indicamos los auxiliares auditivos e iniciamos, terapia de lenguaje. Tenemos 7 terapeutas de lenguaje en el centro de rehabilitación. Hasta hace unos años únicamente teníamos 1, ahorita ya tenemos 7. Y bueno, son de nuestros principales servicios, los más demandados. Pero déjame comentarte que niños que van teniendo problemas en la escuela, que no aprenden, que se distraen, que son catalogados como el burrito del salón, que son niños que tienen realmente un trastorno de aprendizaje, ahí los valoramos y los atendemos también. Ay, qué bueno, pobrecitos niños. ¿Te imaginas todo el tiempo que ha pasado en el estado o donde quiera que haya personas que quedan como eso, como el burrito del salón, y en realidad tienen un problema? Qué cosa tan injusta, ¿no? No, eso no puede ser. Y que realmente te das cuenta que, bueno, que tiene una alteración visual, que tiene una alteración auditiva, que no está escuchando, no está entendiendo indicaciones. Ahí qué importante es también la capacidad receptora de los maestros para que entiendan a esos niños y los canalicen, ¿verdad? El papel del maestro es fundamental. Es fundamental, y no solo canalizarlo, sino concientizar a sus compañeros. Claro. Concientizarlos, porque de ahí nos ahorraríamos muchos problemas que estamos viviendo hoy en día, el tan llamado bullying. Ay, por supuesto. Que siempre ha existido, Silvia, siempre ha habido, pero bueno, ahora se le ha dado mucho enfoque, y realmente también son casos de éxito los que nosotros atendemos en el centro, porque tenemos también un gran equipo de trabajo social que no solo se encarga de hacer el estudio socioeconómico al paciente, sino también cuando detectamos un caso de este tipo, la trabajadora social va a la escuela, habla con el maestro, lo concientiza y concientiza a los alumnos también. Entonces yo creo que es de resaltar toda la labor que hace una trabajadora social en el ámbito de discapacidad, en el centro. Y que depende del CRE. Claro. Bueno, una de las razones principales de invitarte a este programa, Adriana, aparte de hacer este repaso, porque el CRE lo merece, porque vale la pena que la gente sepa que existe y que no está sola cuando tenga un problema de discapacidad, es que recientemente adquiere un equipo que por lo menos para mí fue totalmente impresionante, que se llama Exoesqueleto, y que pone de pie a personas que están en silla de ruedas. Por eso yo ya quería llegar al tema. Y además ya llevamos media hora, que te cuento. ¡Qué rápido! Ay, sí. ¡Qué rápido! Y solo disponemos de 1 hora, oh Dios. Entonces, de repente ver en las imágenes que transmitieron por las redes de Facebook, en que personas que están en silla de ruedas son casi literalmente abrazadas por un robot, y de repente están, Marco, ¿tienes las imágenes? Ahí están, y de repente están dando pasos.
Ahí, si tú te fijas, Juanito, que es nuestro paciente, él tiene una lesión medular. Ajá. Y tú observas que él tiene efectivamente el exoesqueleto puesto, que no es otra cosa más que un arnés robótico. Arnés. Sí. En donde el centro de mando está en su espalda, pero si te fijas es un arnés que está sujetando completamente todo su cuerpo, se ajusta tanto a tronco, a espalda como a extremidades inferiores y a través del robot se programa primeramente para verticalizar al paciente, es decir, para ponerlo de pie. Ajá. Y después para empezar a caminar por sí solo. Y mira cómo va caminando hasta para atrás. Ahí está el gobernador del estado y su esposa Cristina, que fueron pero fundamentales para impulsar esto, y una de las personas más importantes para tener este equipo fue sin duda la senadora que hoy tomó posesión como tal, Claudia Anaya Mota. Así es. Mis respetos para Claudia. Y felicitaciones para la hoy actual senadora. Claro, la verdad es que sí. Zacatecas y Centro de Rehabilitación le estaremos muy agradecidos porque el centro se ha transformado gracias a las gestiones de la licenciada Anaya y una vez más con el exoesqueleto. El exoesqueleto entonces, hoy por hoy también gracias a las gestiones de nuestra presidenta del Sistema Estatal DIF, la doctora Cristina Rodríguez, desde luego del gobernador Alejandro Tello, que siempre nos ha impulsado e instruido a dar lo mejor de sí para nuestra población, y la licenciada Naya, que siempre nos ha ayudado con estas gestiones y con esta, pues ahora sí que lo más importante que es el dinero, ¿verdad? ¿Cómo avanza la tecnología, Adriana? A pasos agigantados. Estamos Silvia. hablando, este equipo que volvemos a ver, y qué bueno que lo pongas de nuevo, Marco, 5,5 millones de pesos o 5 millones. 5,200,000 pesos, es la versión más moderna del exoesqueleto, que te digo que en etapas iniciales prácticamente pone de pie solo al paciente y lo hace caminar por sí solo. Ajá. Pero en etapas más avanzadas, la función de este equipo es precisamente eso, que esté caminando el paciente. Pero con esto que logramos, aparte no solo logramos ejercitar los músculos de extremidades inferiores, sino que logramos que el cerebro nuevamente vuelva a mandar esa indicación a las extremidades de, a ver, vamos a caminar, y manda el impulso nervioso. Sabemos que en personas que tienen una lesión medular va a ser imposible que vuelva a reconectarse. ¿Qué es una lesión medular? Una lesión medular es una sección de médula espinal. El cerebro manda el estímulo a todos nuestros músculos a través de un nervio y baja por la columna vertebral a través de la médula espinal. Un paciente con lesión medular es aquel que o se le seccionó por completo la médula espinal, se le cortó, y entonces ya no hay esta transmisión del impulso a las extremidades inferiores. Que es uno de los resultados más frecuentes de accidentes automovilísticos. Accidentes automovilísticos, o caídas en motos. Ay. Tenemos muchos usuarios de motos que son nuestros pacientes. La verdad es que la motocicleta es un medio muy práctico, yo lo sé, pero es que la verdad es que tenemos muchos pacientes. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. La motocicleta, qué barbaridad. Y si no se cuidan, bueno, trae sus cascos, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de una lesión medular, pues el casco en realidad protegió el cerebro, pero claro, la espalda, el resto de tu cuerpo no. Ahora, yo te preguntaba antes de que entráramos a cuadro, si las personas que tienen acceso a esta rehabilitación con el exoesqueleto tienen la oportunidad de volver a caminar, y me decías que no, si es medular. Sí, depende del grado de la lesión. O sea, depende del grado de la lesión. Ay, hay pacientes que tienen una sección completa y bueno, ahí sí va a ser imposible que vuelvan a caminar por ellos mismos. Pero hay pacientes que tienen lesiones incompletas, que es solo un pedacito nada más lo que está dañado. Ay, y entonces a lo mejor sí son ellos los que sí pudieran al menos lograr una bipedestación y una marcha, con ayuda de aparatos, desde luego, con andadores, con bastones, con férulas quizás, pero que puedan volver a caminar. Que no estén sentados toda su vida. Que no estén sentados, y esto es uno de los objetivos del exoesqueleto, que a estos pacientes acorta el periodo de tratamiento.
es importante mencionar que el exoesqueleto no es una terapia única, es una terapia complementaria de toda la terapia que se le da a un paciente. Como tú mencionabas en tu caso, se tiene que ejercitar el músculo, se tiene que desinflamar la lesión. Entonces, para ello no se logra con el exoesqueleto, se logra con todo lo demás. Se logra con los colchones, con la liga, con el ultrasonido, con el electroestimulador, con las compresas, la parafina. Entonces, estas son terapias complementarias, pero el objetivo de esto es acortar el periodo de tratamiento. ¿Y quiénes son, cuáles son los criterios para que alguien pueda usar este equipo tan sofisticado? Mira, personas que tengan discapacidad motriz en extremidades inferiores, sean precisamente ocasionadas por una lesión medular o un daño en la columna vertebral, pero también lo pueden utilizar pacientes que sufrieron enfermedades vasculares cerebrales, que tienen su hemiplegia y que quedan nada más con movilidad nada más de la mitad de su cuerpo y que la otra mitad sí la mueven. Ellos también pueden ser candidatos siempre y cuando las extremidades superiores tengan una fuerza para que les permita sujetarse del andador o de los bastones. Personas que tienen una enfermedad neurológica, que desafortunadamente también hoy en día las vemos más frecuentes, como enfermedades desmielinizantes, como esclerosis múltiple, que son enfermedades que van progresando, que son paulatinas, durísimas, y que impactan mucho, no solo para el usuario, para la familia en general. Sí. Va perdiendo capacidad motriz y van quedándose, y incluso pierden capacidad para hablar, para comunicarse en los casos extremos. Sí, porque afecta a todos los músculos. Fíjate entonces, qué ventaja tener la oportunidad de acceder a estos servicios. Sí. Entonces, y voy a cometer otra indiscreción personal, pero mi padre murió de 33 años por esclerosis múltiple, muy joven, y estaba en el inicio. Él empezaba a no sentir en su costado izquierdo del cuerpo. Yo me hubiera encantado que haya sido en este tiempo mejor para tener alternativas. ¿Él qué alternativa iba a tener? Y en Tlaltenango, Zacatecas, imagínate. ¡Wow! ¡Qué doloroso! ¡Qué caray! ¡Qué caray! Pero bueno, hablamos de que ahora existe la posibilidad. Ahora lo hay, y lo tenemos aquí en Zacatecas. Y hoy por hoy, Silvia, es una realidad y lo tenemos aquí. Ojalá tuvieras más. Ojalá sí, pero fíjate, también te tengo que mencionar otras personas que tienen síndrome de Guillain-Barré, que también es un síndrome, es por una infección que también nos va ocasionando una parálisis, una debilidad ascendente, que empezamos en extremidades inferiores y que puede ir subiendo y debilitando todos los músculos. Entonces también para ellos está indicado, pero es muy importante que reciban una valoración previa por el médico especialista, ¿no? Eso de repente llega el usuario y dice, es que yo lo quiero usar y yo quiero entrar directo al exoesqueleto, pero es que no es así tan fácil. Primero hay que ver si es candidato o no, porque hay personas que llevan ya mucho tiempo en una silla de ruedas, que no han recibido terapia física, que no se han ejercitado, y al momento de verticalizarlos, de ponerlos de pie, podemos ocasionar una fractura por la osteoporosis que tiene el hueso. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, es muy delicado, no es nada más de llegar y se lo ponemos y que empiece a caminar. No, tiene que ser una valoración previa. Y si, repito, el médico así lo considera, primero debe de ejercitarse, primero debe de fortalecer los músculos o debe de desinflamar la lesión. Yo creo que vale la pena compartirle al auditorio, porque además se compartió en redes sociales y se viralizó por completo, que la propia senadora Claudia, el día que se entregó este equipo tan impresionante, lo usó. Yo sentí una emoción enorme al ver de pie a Claudia y dando sus pasos poco a poquito. Me comentabas que dio 100 pasos. 100 pasos. O sea, todos los que estábamos fuerte ahí y los que lo presenciamos, estábamos todos emotivos. De verdad, yo sé que la licenciada Claudia Naya hizo un esfuerzo enorme por la lesión que tiene la licenciada, y sin embargo, ella dijo, yo lo quiero usar, yo lo quiero probar. Y aunque le decíamos unos poquitos pasos nada más, ella decía, no, yo continúo, y yo continúo.
Y tú la puedes ver en el video donde ella realmente lo está sufriendo, porque no es que, pues sí, el equipo solito lo hace, pero tú tienes que mantener tu cuerpo. Tú tienes que mantener cierta fuerza y cierta posición en tu cuerpo y tienes que balancear tu cuerpo de un lado al otro para que entonces el equipo pueda dar el paso. Y tienes que asimilar emociones. Ahí está, mira, ahí tenemos a Claudia. Ay, es tan impresionante, qué barbaridad, que yo no daba crédito. Además es una mujer tan hermosa, ¿verdad? Muy bella ella. Muy bella, es una mujer muy bella que lleva una vida. Claudia tiene mucho, bueno, pues ¿qué tendría? Desde los 20 años. Ahí está, ahí la vemos dar sus pasos con este equipo extraordinario. Y tú lo ves ahí tan sencillo y dices, wow, qué fácil está caminando. La verdad es que para que ella pudiera dar esos pasos, ella hizo un esfuerzo físico enorme. Ay, enorme. Sí. Se nota, ¿sí? Porque aparte, como comentábamos, la lesión de Claudia es alta. Es muy alta y entonces necesita mucha fuerza en los brazos para poder sujetarse del andador. Si tú observas ahí en la imagen, la terapeuta que está delante de ella va sujetando sus manos al andador. Sí, la ayuda con sus propias manos. La está ayudando, exacto. Y Silvia, que es la terapeuta de la empresa de Tecnológica Mexicana, quien nos dio este exoesqueleto, ella va comandando el exoesqueleto a través del control y lo va manejando a través de ese mando de control. Oye, pues es de verdad un acontecimiento que nos hace muy felices saber que tenemos, aunque sea nada más uno. Sí. Y yo decíamos 5 millones y 200,000. 5 millones. En realidad no es mucho. Bueno, sí, ya lo comentábamos, a veces se gasta en muchas otras cosas más que no dan ese impacto a la sociedad. Claro. Y al principio me decían, ¿pero qué va a lograr ese equipo? Ay, por favor. La verdad, Silvia, si tú le vieras la expresión al paciente cuando logra ponerse de pie, después de muchos años o después de muchos meses de no hacerlo, o sea, le cambia. Yo creo que esos 5 millones valieron la pena. Pero nada más por eso. Pero por supuesto. Háblanos del tanque, ¿qué cosa es? Un tanque terapéutico. Tanque terapéutico. ¿Eso qué es? El tanque terapéutico es la terapia física que se da en agua. Muchos lo dicen como alberca. No es una alberca porque, bueno, la alberca tiene otros objetivos. Nuestro tanque terapéutico, aunque si tú lo ves, dices, pues sí es una alberca, pero el objetivo es que los usuarios estén recibiendo su terapia física dentro del agua, sumergidos en el agua. Es más fácil. Por supuesto. Además, el agua debe de tener cierta temperatura. Tratamos de que sea 38 grados para que ocasione un efecto de analgesia, es decir, que disminuye el dolor. También produce un efecto relajante. Ya estando dentro del agua, se relajan los músculos. Entonces, el paciente sin dolor, con relajación de su músculo, y aparte le quitas el peso gravitacional de su propio cuerpo, es más fácil realizar estos movimientos en agua. Entonces, en este tanque tenemos nuestros carriles de marcha para que el usuario esté trabajando en estos carriles. Hay escalones, hay bicicletas, hay bandas, y es la terapia que damos ahí en el tanque. ¿Y qué horarios tienen? O sea, ¿todo el día trabajan? Es que yo no me imagino, porque de verdad creo que mucha gente necesita de rehabilitación. ¿Y cómo te organizas? O sea, sí. Bueno, estamos muy contentos también porque tenemos escasamente unos 8 días, 10 días, que iniciamos también el turno vespertino. Anteriormente nada más trabajábamos en la mañana, de 8 a 3 de la tarde, pero desde hace 10 días estamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¡Qué bueno! El usuario, ¿qué es lo que tiene que hacer para llegar ahí al centro de primera vez? Tiene que llegar a las 7 de la mañana, empezamos a las 7 las preconsultas para que pueda ser valorado por el médico. El médico lo valora y revisa. Si es candidato a ingresar al centro, le abre su expediente, su historia clínica, pasa a trabajo social.
En trabajo social le hacen un estudio socioeconómico. Es importante mencionar que nos manejamos por cuotas de recuperación, que esto también es importante mencionar. Eso te iba yo a para nuestra población. Porque sí se requiere, ¿no? Sí, no, desde luego. Por más que quisieras que fuera gratuito, pero sí, no son pero altísimas. Las cuotas, la verdad es que son módicas. Te estoy hablando de que una consulta de especialista, la más cara, está en 200 pesos. La más cara. La más cara. Y que tengo que mencionar que son pocos los que se les fija la cuota más alta. Ajá. Y el precio más bajo está en 50 pesos, la consulta. La terapia, la más alta, está en 90 pesos y la más baja, 25 pesos. ¿Cada cuándo? Diario. Bueno, si es para terapia física, es diario la terapia. Ajá. Entonces, sí. Entonces, los más carísimos son 90 pesos diarios. No, pero es que no va diario a la consulta. Ah. Entonces pasa la consulta, es valorado por el médico, da indicaciones y lo manda a terapia. Y dependiendo la lesión, lo manda a terapia y lo revisa en 3 semanas, en 1 mes, en 2 meses, dependiendo lo que el médico considere de acuerdo a su valoración clínica, cuándo lo debe de revisar otra vez. Ajá. Entonces, esas cuotas de 90 pesos, si es que fuera la más alta, o de las más altas, es cada 3 semanas o cada mes o cada 2 meses. Cuando le toque la consulta. Bueno. La terapia es la que sí tiene que ir diario, en el caso de terapia física. ¿Y una terapia diaria cuánto cuesta? Depende. Sí, la más económica está en 25 pesos, la más barata. En realidad no y es. Y la más alta está en 90 pesos. La más alta en 90, más altamente especializada. Si vas al exoesqueleto, supongo que es la más cara de todas. No, pero dependerá de tu cuota que te fije la trabajadora social. Entonces, si te fijó una cuota C, tu pago, así recibas la terapia en exoesqueleto, seguirán siendo 60 pesos. Ay, qué bueno para la gente. Tenemos exentos también, desde luego, porque hay pacientes que no pueden pagar que no ni los tienen 25 recursos. pesos. Y gente que viene de las comunidades cercanas. Yo una vez encontré a una señora cargando a su criatura que no podía caminar y batallando y preguntándome dónde era el CRE y con la niña cargando. Yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? La puse en un taxi, le pagué al taxi, le dije, llévela al CRE porque me daba una pena. Dijo, no, y llevo tantas horas porque me viene en un autobús y la niña pues grande, o sea, pesada. Vemos cada cosa que hay que de verdad hacer cada vez más accesible este servicio. Sí, ¿no? sí. Es por ello que lo implementamos también en el servicio en la tarde. Si el paciente no puede acudir en la mañana, puede acudir en la tarde. Les pedimos que lleguen entre 2:30 o 3 para que sea valorado nuevamente por el médico. Sí les pido, ahora sí que paciencia, porque a veces nos rebasa, la demanda. Tengo 5 médicos en rehabilitación, pero 2 salen a municipios a dar las consultas. Entonces me quedo con 3, nos quedamos con 3 en el centro y a veces la demanda nos pasa. Entonces, a veces sí hay cierta molestia por el usuario, es que yo llegué temprano y ya no me tocó y pues bueno, sí les tenemos que pedir que vengan al día siguiente otra vez para que acuden a su consulta. En el servicio en la tarde ahorita empezamos con un solo médico en rehabilitación, porque también tengo que decir, son poquitos los médicos en rehabilitación en el estado. Ya ves cómo sí, de algo. Sí, no, por poquito supuesto. Tenía yo razón. De las especialidades en comparación con los ginecólogos, los pediatras, que hay muchos, las especialidades de medicina física y rehabilitación son de los más poquitos. En todo el estado estamos hablando que tenemos entre 20 especialistas más o menos. ¿En todo el estado? En todo el estado. Cuando, por ejemplo, los pediatras tenemos, no sé, hasta miles, ¿no? Yo comencé diciendo que había fallas y ya termino casi con la misma conclusión. No fallas, pero sí, tenemos, pero todavía, claro todavía necesidades y carencias claro que hay que cubrir. Eso es una cultura. Sí. Es una cultura de rehabilitación que se requiere fomentar desde las vocaciones. Aquí donde estudia un médico para ser especialista en eso no hay. ¿O sí? Aquí en el estado no, tiene que salir a otros estados a estudiarlo, a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, para estudiar medicina física en rehabilitación. Pero imagínate, si es rentable, es que luego sí. En realidad mucha gente opta por determinadas carreras pensando en lo que va a ganar. Los cirujanos plásticos hoy en día ganan
bueno, lo que quieren, porque Sí, están de claro. moda las cirugías para arreglarte todo en esta vida. Entonces, para rehabilitación debe haber más y ahí el centro es a la vez formador de rehabilitadores. No tenemos formación como tal, pero sí aceptamos a los pasantes. Ahorita tenemos pasantes de las áreas de terapia física, tenemos pasantes de la UTSAC, de la Escuela Tecnológica, la Universidad Tecnológica de Zacatecas, que ya tienen la carrera de fisioterapia. Ay, qué bueno. Tenemos pasantes del Instituto Carlos Coqui, que también tienen la licenciatura en fisioterapia. Tenemos pasantes de la Universidad de Durango, que también tiene ya el área de fisioterapeuta, no de médico en rehabilitación. Ajá, sino Son fisioterapeuta. son diferentes. Uno es médico y el otro es licenciado en terapia. Entonces, las carreras que sí tenemos aquí en Zacatecas son los fisioterapeutas. Pero sí, los médicos sí nos hacen falta y las especialidades esas son las que se realizan en otros estados. Bueno, creo que mi tiempo se termina, ¿sí, verdad, Marco? Ya, se acabó. ¿Algo que quieras recomendarle a la gente que nos escuchó y que tenga interés en ir al centro? Silvia, que nos visiten, que conozcan el centro. El centro ha cambiado para bien. Tenemos los mejores servicios, de verdad, nos manejamos por cuotas de recuperación, son muy accesibles para los pacientes, para los usuarios, y la verdad es que estamos al nivel de los mejores a nivel nacional. Recuérdanos dónde está ubicado. La calle es Beatriz González Ortega, número 13, Colonia Centro, en Guadalupe, Zacatecas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Silvia, doctora al Adriana. contrario, muchísimas Un placer gracias. haberte tenido aquí y bueno, que sigas adelante. Yo te deseo Gracias, Silvia. más éxitos y que muy pronto ese centro tenga más equipos más sofisticados y sobre todo más equipo humano, más médicos que Exacto, se requieren. más personal. Sí, porque puede haber muchísimas adelantos tecnológicos, pero nada sustituye al ser humano en su calidez y además control de las cosas. Muchas gracias. Al contrario, Silvia, gracias. Gracias a usted también por habernos seguido en Diálogos. Recuerde que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Yo espero que nunca requiera de estos servicios, pero si es así, ya quedó usted informado acerca del CRE. Lo espero el jueves, le repito, a las 6. Muchas gracias. Si nos siguió en el 115 de Megacable, en el 9 de Cablecom, en el 15 de Señal Abierta, en Fresnillo. Gracias a quien nos siguió en el interior del estado. Después lo puede ver en la página silviamontes.com.mx. Gracias, Marco Méndez. Y lo espero, le reitero, el próximo jueves a las 6. Hasta siempre. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos.